Vamos a ver hoy la unidad 3 de esta materia, que es piletas ecológicas. Que hay varios conceptos que vamos a asimilar, o varias cosas que vamos a asimilar de la clase anterior de estanques, pero hay otras cosas que son propias del funcionamiento de una pileta ecológica. Y ustedes van a ver que incluso yo y en el apunte que ya tienen en el campus, van a ver que nos referimos a estas piletas ecológicas con distintos nombres. Piletas ecológicas, biopiscina, ecopiscina, piletas naturalizadas, naturales. En realidad son piletas que están diseñadas para el nado, para la recreación, pero en las cuales se incorpora un filtro biológico, en parte formado por plantas, en parte formado por bacterias, que de esta forma se mantiene el agua limpia y no necesitamos agregar ningún compuesto químico como puede ser cloro, como pueden ser amonios cuaternarios, guanidina, sulfato de cobre, floculante, algicida. O sea que tratamos de que se parezca lo más posible a un entorno natural. ¿Sí? Ya vamos a ver que todo lo que es la sanidad de la pileta se hace a partir de plantas y bacterias y no de productos químicos. Y este método no es que esté solamente ligado a piletas familiares, pequeñas, sino que se puede tranquilamente trabajar con piletas públicas. Todo es una cuestión de diseño y una cuestión de fijarnos y dimensionar el tamaño. En Europa se vienen usando hace unos 50 años, no es una metodología, una técnica demasiado vieja, sino que justamente es relativamente nueva. Los pioneros en esto fueron Alemania y Austria, que empiezan a armar este tipo de piletas allá por la década del 80 del siglo pasado, o sea, 1982, 83 comienzan las primeras piletas públicas en Alemania y en Austria. En América, la parte pública de piletas está muy relegada. La información que yo tenía era que en la Argentina había hasta el año 2016 un solo proyecto de pileta pública ecológica. Después sí había algunas piletas que tratan de armar algo intermedio, algunas piletas privadas chiquitas que tratan de armar algo, terminan con algo intermedio, pero pública. Hasta el año 2016 había una y también había una o dos en todo Brasil. O sea, en América es algo muy nuevo, muy novedoso, pero que ya vamos a ver que tiene muchas ventajas, tiene algunas desventajas, pero tiene muchas ventajas que hacen que sea un sistema interesante como para poder implementarlo. En este tipo de pileta tenemos que pensar en que son en realidad dos zonas o dos piletas en una. Una es la pileta normal que vamos a tener como cualquier pileta de natación pública, familiar, privada, una zona de baño. Esa parte va a ser la que va a contener el agua, donde van a estar los bañistas, la gente que se va a meter. Esa parte no tiene las plantas. Vamos a tener que armar otra pileta o otra zona que ya vamos a ver que puede estar junta o puede estar separada de la pileta principal, que es la parte de regeneración, la parte de filtrado y purificación. O sea que tenemos que pensar en dos piletas. Acá estamos viendo cuál sería el primer inconveniente, que si yo quiero una pileta de 20.000 litros, que normalmente tiene 6 por 3 metros, 6 metros de largo por 3, voy a tener que estar pensando en que voy a necesitar una zona más o menos igual, unos 20 metros cuadrados más, de pileta de regeneración, de zona de regeneración. O sea que ya acá tenemos que pensar en el espacio que necesitamos, que es el doble más o menos de una pileta
normal. Y podemos tener, ya vamos a ver que hay piletas que son totalmente naturales, y hay algunas otras que están un poco más tecnificadas, que usan bombas, que usan algunos filtros especiales. O sea que no es que cuando hablamos de piletas ecológicas decimos nada de tecnificación. No, no, sí, vamos a tener tecnificación. Lo que hacemos es cambiar el filtrado, perdón, la sanidad química con productos químicos como el cloro por una sanidad o un filtrado biológico con plantas y bacterias. ¿Se miran con bacterias? Sí, sí, con bacterias. Y ya vamos a ver por qué. Esto sería, fíjense, un esquema de una pileta ecológica. Como verán, la zona de baño, la zona de nado, la pileta propiamente dicha, está libre de plantas. ¿Sí? No hay plantas. Las plantas, o la zona de regeneración, que en este caso está unida a la pileta principal, es toda esta. Pero fíjense que está separada. Incluso vamos a encontrar que puede llegar a haber una parecita acá que hace que toda esta zona quede separada. Incluso es recomendable y tiene que hacerse de que las personas no se metan en esta zona. Esta zona no es una zona de baño. La zona de baño es esta. Después tenemos toda la zona, la parte de filtros que va a quedar, puede quedar cubierta por un deck, que es esta parte de acá. Fíjense que acá hay una puerta que nos permite acceder a la bomba y a la zona de algunos filtros. Podemos o no tener un skimmer, que el skimmer es muy simple, son esas ventanas que en muchas piletas aparecen y que nos van a sacar de superficie la materia orgánica o la basura que pueda estar flotando. Eso es un skimmer, no es nada del otro mundo. Y la zona de regeneración. Fíjese que acá está entrando el agua debe estar siendo absorbida por este extremo, lo chupa la bomba y lo vuelve a inyectar por el otro lado, para que se produzca justamente una circulación. Este es un esquema básico. Y después ya vamos a ver que la parte de regeneración, que es toda esta, tenemos plantas palustres, plantas oxigenadoras sumergidas, plantas flotantes, flotantes arraigadas, ¿sí? Todo lo que tenemos en un estanque. La forma y cómo vamos a tener la pileta armada, eso no, que pasa a ser una de las desventajas. Es muy difícil que ya venga todo prearmado. O sea que vamos a tener que pensar en una pileta que va a estar armada por nosotros, diseñada por nosotros, y acá no hay mucho problema. La forma, los tamaños los vamos a manejar, siempre teniendo en cuenta que debemos tener más o menos un área de regeneración en superficie más o menos igual a la zona de nado. Pero incluso, ya vamos a ver que podemos recuperar piletas tradicionales cloradas, podemos incorporarle la zona de regeneración y filtrado con plantas y transformarlo en una pileta ecológica, ¿sí? Porque la zona de regeneración no es necesario que esté sí o sí incorporada con la zona de nado, pueden estar separadas. Va a haber un poco más de complejidad en todo el diseño, el armado, la cañería, la recirculación, pero va a estar funcionando. Y esto es lo que decía, acá podemos separar el biofiltro, toda esa zona de regeneración o biofiltro, lo separamos, lo ponemos en otro lugar y por medio de bombas sacamos el agua de la pileta, la llevamos por el biofiltro, por la zona de regeneración y la volvemos a incorporar a la pileta. O sea, después que el agua se filtró, se purificó, se limpió, la volvemos a incorporar y no es necesario que esté todo junto. Bien, ¿cuáles son las ventajas de una pileta ecológica? Dentro de las ventajas más importantes que por todo ese sistema de plantas que estamos regenerando, por todo un sistema más natural, la temporada de natación tiende a prolongarse. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua se mantiene un poquito más elevada. Y con 4
3, 4 grados por encima de lo habitual que tengamos el agua de nuestra pileta, esto ya nos permite meternos y utilizar la pileta y tal vez nos prolonga 15, 20, un mes más la temporada de pileta. Por otro lado, hay una inserción en el jardín mucho mejor que una pileta tradicional. Acá no hay, y justamente jugando un poco con ese diseño, con la zona de refrigeración y biofiltrado, ¿sí? Dónde la colocamos, cómo la colocamos, de acuerdo a eso podemos hacer mayor o menor transición dentro del entorno. Entonces, pero generalmente una pileta ecológica va a tener una transición mucho más suave, mucho más blanda que una pileta tradicional. ¿Sí? Podemos jugar un poco con las plantas, cómo las ubicamos, cómo ubicamos esa zona de regeneración para que esa transición entre lo que es el jardín y la pileta sea lo más suave y lo más armónico posible. No hay productos químicos en el agua, hay una sensación distinta, estamos metiéndonos prácticamente en una laguna natural y no en una pileta donde se siente y se nota y se percibe el olor a cloro y la presencia de cloro en la pileta. Incluso en una pileta ecológica podemos abrir los ojos debajo del agua, podemos sentirnos en un entorno más natural porque estamos rodeados de naturaleza, cosa que no pasa en una pileta tradicional. Y hay un mantenimiento, un costo de mantenimiento más bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos productos químicos que utilizar. Es solamente plantas, que las plantas una vez que las ponemos y que lo contamos como inversión inicial y que eso sí puede ser un poco más caro, pero una vez que las ponemos hay que mantenerlas. No se fertilizan, hay que podarlas, sí, hay que podarlas, hay que limpiarlas, pero después tenemos una bomba que circula como la otra pileta, tenemos agua, pero no tenemos el gasto en productos químicos, que hoy por hoy, depende de la pileta y depende del uso, es un número importante en lo que es el costo de mantener una pileta. Y como desventaja tenemos que el agua no siempre es cristalina. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver por qué, pero puede ser que no sea tan cristalina como una pileta tradicional. Esto se puede mejorar, se puede cambiar y también se puede tolerar, porque si solamente es un poco de turbidez y los parámetros físico-químicos y biológicos de ese agua son normales, no tendría que ser un problema. La construcción requiere que sepamos de jardinería, mientras que cualquier persona puede cavar un pozo y poner una pileta de fibra de vidrio prearmada en cualquier lugar, basta que sepa conectar un par de caños. Acá vamos a tener que, sí, esa es una parte, y la otra parte es diseñar y plantar el sistema de regeneración. Acá necesitamos conocer de plantas y de jardinería. Y lo que le decía, no hay modelo prefabricado, no hay un modelo que diga, bueno, acá está la pileta, esta es la zona de nado, esta es la zona regenerativa, no, hay que armarla. Hay que armarla y ahí tenemos que ver nosotros si la armamos de cero como si fuera un estanque, ponemos dos piletas, ponemos una sola, excavamos una parte, excavamos la otra. Eso va a depender de nosotros. Decidimos planificar y poner una pileta ecológica. ¿Qué tipos de piletas ecológicas tenemos? Y esto va a depender más que nada de la cantidad de auxiliares de tecnificación que le agreguemos. La primera que podemos armar es una pileta ecológica sin tecnificación. ¿Cómo es eso? El filtro que le vamos a armar es un filtro de flujo vertical, o sea que el agua se va a mover en forma vertical de abajo hacia arriba y no va a haber ninguna bomba que impulse. Esto va a funcionar solamente con la temperatura ambiente, con la luz del sol, con el calor del sol, que va a hacer que al calentar el agua de la superficie produzca una recirculación y obligue a el agua de la pileta a moverse hacia el filtro de gravas, atravesar el filtro de gravas y volver a la pileta. Y en esa zona de filtrado
esas gravas van a contener las bacterias que nosotros necesitamos para que se produzca una de las purificaciones, y también va a estar la zona de plantado, que es donde las plantas van a también hacer su trabajo. No les quiero adelantar cuál es la función de una y cuál es la función de otra, pero ya se estarán dando cuenta cuál es la función de las bacterias y cuál es la función de las plantas. La circulación es de manera natural y aquí tenemos uno de los problemas. Acá no tenemos ningún tipo de tecnificación, no hay bombas, no hay filtros extra, no hay ninguna otra cosa más que una pileta que en una parte, en un costado adosada, tiene ese biofiltro, ese filtro de grava de flujo vertical que funciona con la temperatura del sol. Entonces, el equilibrio va a tardar bastante en lograrse, porque acá nosotros necesitamos un equilibrio ecológico. Una pileta ecológica funciona justamente como un ecosistema acuático en equilibrio. Y lograr ese equilibrio puede llevarme un poco más de tiempo con el sistema. El costo es muy bajo, pero puedo tardar más tiempo y muchas veces puede aparecer un poco de turbidez el agua. El agua no va a estar tan cristalina como si yo estuviese agregando algún tipo de tecnificación. Este sería un esquema. Fíjense, acá está la pileta, acá está ese flujo, ese filtro de grava. ¿Ven? Cuando hablo de grava, hablo de piedras en general, ¿sí? Que tienen que ser, ya vamos a ver que lo ideal es que sean piedras lo más porosas, lo más irregulares, con las superficies más irregulares posible, porque en esos lugares, cuanto más porosa, cuanto más irregular, más superficie queda expuesta y más superficie le deja a las colonias de bacterias benéficas para que se instalen. Entonces, la luz del sol calienta el agua aquí. Ustedes saben que el agua fría, lo vimos en química hace como 2 o 3 años, el agua fría es menos densa que el agua caliente. Entonces el agua fría va a tender a subir, por eso el hielo flota en el agua. Entonces va a tender, si bien acá no va a pasar esas temperaturas tan extremas, pero 1 o 2 grados de diferencia entre la superficie y el fondo de ese filtro, que debería tener más o menos 1 metro, entre 80 centímetros y 1,20 m de espesor, esa diferencia de temperatura hace que el agua de arriba tienda a moverse y el agua de abajo tienda a subir. O sea, en realidad el agua más fría tiende a subir, desplazando el agua más cálida hacia la pileta. Y ese flujo es lo que me permite el filtrado. El agua viene de la pileta, va a tener una purificación por bacterias en esta zona y después la purificación por raíces de planta en esta otra zona. Esa es una pileta ecológica sin tecnificación. Ahora bien, si a esa pileta sin tecnificación le agregamos una bomba para que el agua la recirculemos a presión, o sea, que le demos impulso para que atraviese ese filtro de grava, y también le podemos incorporar algunos aireadores, aprovechando justamente la misma presión de la bomba, que cuando absorbe agua la inyecta por otro lado y la burbujea. Ya ahí estamos poniendo un poquito de tecnificación y estamos hablando de una pileta ecológica con recirculación. Esto sería casi lo mismo que una pileta tradicional, ¿sí? Pero fíjense que mientras que en una pileta tradicional, porque acá tenemos cloro matándome bacterias y microorganismos patógenos, el filtro es muy chiquito para sacar solamente algún poco de suciedad e impurezas. Acá el filtro es bastante importante. Fíjense que tiene 1 metro de profundidad. Acá está la bomba, ¿sí? La bomba lo que va a hacer es, esto va a recircular al revés de lo anterior. La zona de absorción de la bomba va a estar por debajo del filtro de grava, entonces va a hacer que el agua baje desde aquí, que baje absorbida por la bomba, y la bomba la va a inyectar en la pileta. Que la puede inyectar por abajo y de esa forma hace el burbujeo, la puede inyectar por un costado, eso como más convenga al diseño. Pero el agua va a salir
desde acá va a ingresar a la pileta y al succionar la bomba desde acá abajo va a hacer que el agua de la pileta venga hacia el filtro de gravas, hacia las piedras y pase a través de ella. Bien. Seguimos agregando tecnificación y a la pileta anterior le agregamos un skimmer. O sea, ya le agregamos una cosa extra para que me vaya sacando la suciedad que flota. El skimmer es eso, el skimmer son como ventanitas que están, fíjense, todas las piletas tradicionales lo tienen, es como una ventanita que queda más o menos al borde del agua, puede quedar un par de centímetros sumergido, entonces la que generalmente es la entrada a la bomba de circulación, porque entonces se produce un flujo y toda la materia orgánica o basura que pueda estar flotando entra por el skimmer, pasa por el filtro y queda retenida. Entonces me deja más o menos la superficie de la pileta limpia. En los casos anteriores, si no tenemos skimmer, todo lo que caiga a la pileta hay que sacarlo a mano, o sea, con el limpia hoja o con el barre hoja y sacarlo a mano. Acá ya tenemos un auxiliar que es ese skimmer. Y fíjense que es muy simple. Acá podríamos hacer que la bomba circule succionando, como en el caso de la pileta anterior, o inyectando el agua por debajo del filtro de gravas para que circule de una forma al revés. Pero recuerden que el skimmer, que es el que me va a atrapar toda esa suciedad, y que va a ver, y que toda esa suciedad va a pasar por un filtro mecánico, esto acá está mal. Este esquema lo saqué de una publicación, pero está mal. ¿Por qué? Porque si yo tengo el skimmer en una punta y estoy inyectando el agua en la otra o la forma que sea, nunca puedo tener la bomba antes que el filtro mecánico. Este puede ser un filtro de arena, un filtro de tela, un filtro de malla, cualquier filtro de los que se usan en las piletas tradicionales. Pero entonces debería estar antes de la bomba, porque todas las hojas, basuras, papeles que puedan caer aquí van a ser succionados por la bomba, deberían pasar primero por el filtro, después por la bomba y que la bomba lo inyecte aquí en el filtro de grava y lo saque. El skimmer podría llegar a estar también, o el agua podría ser succionada de acá y el skimmer podría estar en esa zona, pero lo ideal, si agrego un skimmer, es que la forma de recirculación, en vez de que la bomba chupe del fondo del filtro, me inyecte el agua en el fondo del filtro. La recirculación va a ser exactamente la misma porque el flujo se va a formar por el agua que entra al skimmer succionada por la bomba para limpiarla de impurezas. Y después tenemos una pileta ecológica completamente tecnificada, donde le agregamos un montón de cosas. Le agregamos el skimmer, le agregamos una bomba para que recircule, le podemos agregar un filtro Sieve para sacar materia orgánica de la piscina, le podemos agregar un filtro de algas Skruger, que lo que va a hacer es que va a generar ese filtro, es un compartimento donde se crían algas para que no se críen en la pileta, ¿sí? Porque un poco ya hablamos de esto, el tema de las algas. ¿Por qué aparecen las algas en una pileta? Por dos cuestiones, fundamentalmente. Por la temperatura y por los nutrientes que hay en el agua. Si hay un exceso de materia orgánica en descomposición que me aporta nutrientes, las algas van a tener comida y van a proliferar. Ahora bien, si yo meto algas en un compartimento de donde va a circular agua, todos los nutrientes que pueden estar en la pileta van a pasar por ahí y las algas se lo van a comer, lo van a utilizar, lo van a absorber. Entonces me están sacando la comida de la pileta y la están absorbiendo ahí. O sea que es una forma de que se produzca un crecimiento controlado de algas en un lugar donde yo las tengo confinadas. Ese es el filtro de algas Kruger. También podemos poner un filtro de zeolitas, que son un material especial que, además de hacer un filtrado, lo que hace es absorber
amoníaco, que ya vamos a ver por qué es importante el amoníaco en nuestro sistema de piletas. Y también podemos poner un reactor de fosfato, que lo que va a hacer es eliminar los fosfatos. ¿Por qué? Porque los nutrientes principales para las algas son el amoníaco y los fosfatos. Cuando la materia orgánica se empieza a descomponer, enseguida se forma amoníaco. Los seres vivos tenemos mucho nitrógeno en la composición de nuestros cuerpos, todos en general las proteínas son compuestos nitrogenados, y cuando se empiezan a descomponer forman amoníaco. El amoníaco, y me estoy adelantando un poco ya, pero el amoníaco es tóxico para peces y para las personas, no puede ser utilizado por las plantas superiores, pero sí por las algas. Entonces, yo tengo amoníaco y fosfato que también salen de la materia orgánica, las algas están súper bien y con toda la comida que necesitan. Fíjense que en una pileta totalmente tecnificada, ¿ves? Tenemos la zona de nado, el skimmer, otra vez el filtro mecánico debería estar delante de la bomba, tenemos un filtro de carnes que va a empezar la purificación, tenemos el filtro Scruber de alga, tenemos el reactor de fosfato, podemos incorporar un filtro de rayos ultravioleta, ¿sí? Un filtro con luz ultravioleta que me va a ir matando otro poco de bacteria, el filtro de gravas, donde va a haber bacterias benéficas, las plantas, y a su vez el agua va a pasar por el filtro de zeolitas para que absorba amoníaco y va a volver a la pileta. Si ustedes ven todo esto, dicen, pero esto no es una pileta ecológica. Sí, sí, porque el concepto de pileta ecológica es que acá no haya productos químicos. Y con todo esto, acá no hay productos químicos. Vamos a ver qué es el biofiltrado. Ese biofiltrado que hacemos. La materia orgánica, cuando está en suspensión, lo que hacemos es, lo que genera, como yo les contaba, al degradarse, al descomponerse, es generar amoníaco. ¿Sí? Es generar amoníaco. El amoníaco es un nutriente, es un alimento, es un nutriente nitrogenado, pero que lo pueden aprovechar las algas, tanto unicelulares como filamentosas, pero no las plantas superiores. Además de que el amoníaco es tóxico para peces y es tóxico para las personas, no es que nos vamos a morir porque haya un poco de amoníaco en la pileta, pero los peces sí. Entonces, un filtro biológico lo que va a hacer es tomar ese amoníaco y por un proceso de oxigenación, ¿sí? Lo que hacen las bacterias es tomar el amoníaco, lo oxidan para obtener energía y lo transforman primero en nitritos y después en nitratos. Y el nitrato sí es nutriente para las plantas superiores. Por eso, el concepto de biofiltrado es el amoníaco que se genera en la pileta, lo toman las bacterias, lo transforman en nitrógeno, en nitratos, y ese nitrato después es absorbido por las plantas que yo tengo plantadas en la piscina, en la pileta. Y entonces saco el nitrógeno del sistema y no se lo dejo disponible para las algas, y entonces las algas se quedan sin comida y no pueden vivir. ¿Qué pasa en una pileta tradicional? Yo mato todas esas algas que puedan aparecer con cloro. Las mato con cloro. Y los excesos que podrían llegar a aparecer, los desbalances que podrían aparecer en algún momento, lo oxido. En parte con el cloro, lo quemo, lo transformo, digamos, en nitratos o nitritos, o oxido la materia orgánica con el mismo cloro, que es un agente oxidante, quema. Cuando yo hablo de oxidar, hablo de quemar. La oxidación es quemar algo, o sea, el oxígeno es muy corrosivo. Entonces, cuando hay una reacción química de oxidación, ustedes piensen en que se está quemando. ¿Sí? Controlado, descontroladamente, se está quemando. Eso se está quemando. Entonces se está degradando, se está transformando en dióxido de carbono y agua. Y otra forma de oxidar que se hace muy comúnmente es poner agua oxigenada. El agua oxigenada, ¿qué hace? La agua oxigenada es muy inestable como agua oxigenada
y también por eso lo usamos como desinfectante, automáticamente en contacto con el aire o con agua, libera oxígeno. Entonces, y se transforma en agua. Pasa de H2O2 a H2O, libera oxígeno y ese oxígeno quema, es oxidante. Por eso le ponemos agua oxigenada a las piletas. Entonces, toda la materia orgánica que puede estar dando vuelta, se termina oxidando y termina desapareciendo. ¿Sí? Pero estamos usando productos químicos. Y el agua oxigenada también no es inocua para los seres vivos y para el hombre. Entonces, en este caso, todo lo que hacemos con el cloro, que ponemos cloro para matar todos los microorganismos y no dejar que haya ninguna proliferación, pero también es tóxico para las personas, o le ponemos oxigenada para quemar la materia orgánica y transformarla en dióxido de carbono y agua, bueno, acá lo tenemos que hacer con bacterias y con plantas. Las bacterias toman el amoníaco, lo transforman en nitrato, justamente porque sacan energía de esa oxidación, sacan energía, así como las plantas sacan energía del sol para hacer la fotosíntesis y nosotros sacamos energía de la oxidación que se produce en nuestro estómago cuando digerimos alimentos, la energía de las bacterias la sacan de oxidar amoníaco a nitrato. Y ahí obtienen su energía. ¿Sí? Y ese nitrato queda disponible para las plantas. Por eso es bueno que ese filtro de gravas, esa zona de gravas, esa zona de reciclado donde están todas las bacterias ahí, esté cerca de las plantas. Porque además las plantas le van a generar a las bacterias, todas las raíces de las plantas, toda una zona donde también se van a poder adherir y van a poder proliferar. Porque el tema es que la bacteria necesita una superficie para pegarse, empezar a reproducirse, a dividirse y formar colonias. Si no tiene esa piedra, esa grava, esa madera o esas raíces de planta, no va a poder formar esas colonias. Entonces va a perder eficiencia. Por eso es que buscamos armar ese filtro de piedras en esa zona. ¿Ven? Acá está mostrado esquemáticamente lo que yo les contaba. La luz del sol. Si yo tengo amoníaco y fósforo, me va a producir crecimiento de algas. ¿Sí? Pero pará, ¿de dónde sale el amoníaco? ¿De dónde sale esa materia orgánica? Esa materia orgánica sale de la piel nuestra. Nosotros perdemos varios gramos de piel por día. O sea, cuando nos metemos a la pileta, muchas células de nuestra piel quedan ahí, es materia orgánica. Los insectos que caen ahí producen materia orgánica. Las hojas de los árboles que caen ahí producen materia orgánica. Llueve, el agua arrastra polvillo del aire y microorganismos, bacterias, hongos que están proliferando, aportan materia orgánica. Entonces, hay una continua caída de materia orgánica dentro de la pileta. Mucha microscópica que no la vemos. Las hojas, un bicho medio grande, lo vemos, pero las escamas de piel, las células epiteliales, los pedacitos de hoja, las hongos, las bacterias, no las vemos. Y eso va produciendo amoníaco y fósforo. Eso con luz solar me produce crecimientos de algas. En un momento las algas también se empiezan a morir porque cumplen un ciclo y eso genera más materia orgánica. Y se forma un círculo vicioso que es lo que nosotros no queremos. Que en una pileta tradicional, ¿qué hacemos? Le ponemos cloro y matamos esto. ¿Sí? Y esto se muere y queda en el fondo y lo sacamos con el limpiafondo, o la recirculación hace que entre en nuestro filtro de tela o de arena y queda ahí, y cuando quiere, cuando quiere aparecer otra, le ponemos cloro de nuevo. ¿Sí? Bueno, acá lo que hacemos es, todo ese agua pasa por ese filtro, entonces pasa de amoníaco, las bacterias nitratadoras, que son las que van a transformar el amoníaco en nitrato, son las nitrosomas. Esas transforman, hacen el primer paso de amoníaco a nitrato, y después hay otras bacterias, a nitrito, acá hay un error también, a nitrito, y después las nitrobacter, otras bacterias, otro género de bacterias, las transforman en nitrato. Y ese nitrato, siempre agregándole oxígeno, por eso es importante que en esta zona haya oxígeno, haya oxigenación, si vemos que no está funcionando al 100%, habría que agregar una bomba
que genere un poco de burbujeo de agua y aporte de aire y de oxígeno en esta zona. Entonces el nitrato va a quedar disponible para las plantas. Y entonces el nitrógeno que no van a poder aprovechar las algas, lo tienen que sacar las plantas para que quede fuera del sistema. ¿Y cómo lo sacan? Y toman el nitrógeno del agua y con el dióxido de carbono del aire y el agua que ya tienen en el entorno, van a hacer fotosíntesis, van a producir compuesto orgánico y van a crecer. Primera cuestión, si cuando vaya a elegir plantas para poner en una pileta ecológica, además de que yo quiera elegir una planta que sea bonita, que tenga buena floración, hay que tratar de buscar plantas que sean de rápido crecimiento, que produzcan mucho volumen, incluso que sean un poco invasoras. Después las voy a ver cómo las mantengo porque esto va a quedar, fíjense que incluso hay como una parecita que separa la zona de regeneración de la pileta cuando están unidos, ¿sí? Entonces voy a tener más o menos controlado ese crecimiento. Pero necesito justamente que sean muy invasoras, que sean muy voluminosas en su crecimiento, muy rápidas, para que saquen la mayor cantidad de nitrógeno. Y ustedes miran, pero ¿y si hay poco nitrógeno? Y van a crecer menos. Pero prefiero que me crezcan menos porque tienen menos nitrógeno, ni me voy a dar cuenta, voy a verlas un poco más chicas, que ni me voy a dar cuenta, a que me esté sobrando nitrógeno y por poner plantas que no son tan de crecimiento tan rápido, me esté sobrando nitrógeno. No, prefiero que saquen todo el nitrógeno. Si después les falta y tienen que crecer más lento, otro tema. Bueno, acá está explicado lo que veníamos hablando. ¿Sí? El proceso de oxidación del amoníaco lo realizan bacterias, nitrosomonas y nitrobacter, que necesitan oxígeno. Por eso, esa zona que vemos aquí tiene que ser lo más porosa posible. Por eso les decía, hablamos de gravas volcánicas, zeolitas, el carnet, que ya vamos a ver qué es un carnet, pero componentes que sean muy porosos, muy rugosos, porque en todos esos recovecos se van a meter bacterias y van a formar colonias. Bueno, y el agua con amoníaco ya la tenemos porque es la que viene en nuestra pileta, y oxígeno. Es fundamental. Estas bacterias son bacterias aeróbicas, necesitan oxígeno. Si yo, por algún motivo, no tengo el oxígeno suficiente, se van a empezar a morir y pueden empezar a aparecer, que es otro de los problemas que sucede cuando proliferan las algas, empiezan a aparecer bacterias anaeróbicas y que en general son patógenas. ¿Sí? Bien, otra vez el cuadrito, fíjense, los pececitos, esto es un estanque normal, los pececitos aportan con el excremento, aportan amoníaco, las plantas que se mueren aportan amoníaco, todo eso va aportando amoníaco que necesito las bacterias para que me lo transformen en nitrato y me lo puedan absorber las plantas. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Qué tipos de filtros puedo usar yo en una pileta ecológica? ¿O qué filtros debería utilizar? Los filtros de gravas de flujo vertical horizontal son filtros normales, lo que veníamos viendo. Es una capa de piedra a través de la cual el agua pasa. Puede pasar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, flujo vertical, o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, flujo horizontal. No importa cómo pasen el agua. Lo importante es que el agua circule a través de ese filtro. ¿Por qué? Porque al circular a través de ese filtro y pasar por entre las piedras con colonias de bacterias, las bacterias van a sacar el amoníaco y lo van a transformar en nitratos. Vuelvo a repetir esto, fíjense acá el filtro de piedra, no hay otra cosa, y la bomba que me produce la circulación. Absorbe agua de aquí, la inyecta en el medio de la pileta o en el otro extremo, y ese agua va recirculando. Este filtro es el más común, ¿sí? Y lo que necesitamos acá es que esas piedras que voy a colocar sean lo más porosas posible. Por eso, si alguno estaba pensando en armar un filtro con canto rodado,
no sería lo ideal. El canto rodado es demasiado liso, entonces no voy a tener buena superficie, una gran cantidad de superficie donde se me instalen esas bacterias, ¿sí? Pero, por ejemplo, una piedra mora, ¿vieron esas piedras que se usan para relleno? Que son, algunas son grises, otras son blancas, otras son más oscuritas. Bueno, si ustedes se fijan, son muy rugosas. Esa piedra molida en un tamaño más o menos pequeño puede ser excelente para colocar como filtro de recirculación, como filtro de flujo vertical. La circulación puede ser forzada, o ya vimos que puede ser una circulación natural usando el sol, que sería un sistema parecido al que usan los termotanques eléctricos. El agua circula y se va calentando por justamente la diferencia de temperatura. Una ventaja que nos ofrece el agua, que lo vimos, le vuelvo a recordar, allá hace como 2 o 3 años en química. El agua fría es menos densa, tiende a subir. El principal problema que tienen estos filtros es que no le llegue suficiente oxígeno o que la cantidad de bacterias empiece, y además parte de suciedad que trae el agua, me empiecen a formar barro, ¿sí? Me empiecen a tapar todos los recovequitos, los canalcitos que pueden quedar entre las piedras, me los empiecen a tapar con barro o me los empiecen a tapar con un lodo formado por bacterias muertas. Eso va a hacer que se achique la superficie, pero también puede hacer de que empiece a faltar oxígeno. Ese es el principal problema que me puede llegar a aparecer. Por eso, por colocar un skimmer, que es esa trampa para suciedad en suspensión, suciedad que flota en la pileta, y un filtro mecánico antes de la bomba para que el agua pierda. El agua no va a perder el amoníaco porque el amoníaco viene disuelto, eso va a pasar de largo, pero sí algo de barro, algo de arenillas, algo de lodos que puedan estar en suspensión, que queden atrapados ahí en ese filtro mecánico, que lo puedo retirar cada tanto y lavar, para que el agua circule y no me tape tanto y me prolongue la vida útil. Porque ¿cuál sería la solución una vez que esto me pase y que yo veo que empiezo a tener problemas de amoníaco en agua o proliferación de algas? Y voy a tener que sacar las piedras y cambiarlas, o sacar todo ese filtro, hacer una limpieza grande y volver a colocarlo, lo cual puede ser un trabajo importante. Este otro filtro biológico, pero acá ya necesitamos tecnificar un poquito más y ir un poquito más allá, es también hecho con piedras, pero fíjense, el filtro no está sumergido en el agua como pasaba con este. ¿Ve que está sumergido, está metido dentro del agua, en un compartimento separado de la zona de nado, pero sumergido? Entonces el agua circula, está continuamente húmedo. En este, el filtro está en un contenedor que está por arriba. Entonces el agua que la bomba saca de la pileta, la inyecta en forma de aspersión arriba de las piedritas, arriba de las gravas. Y el agua va cayendo, ¿sí? Y va siendo recolectada por debajo. Y ese agua vuelve a la pileta. Pero entonces, la bomba, no tengo ningún esquema, pero sería como si la bomba sacara de acá, pero en vez de, acá sacando de abajo, pero supónganse que saca de acá abajo de la pileta, y en vez de inyectarla en el filtro, la pulveriza acá arriba, la aplica en forma de lluvia. Y este filtro no está metido entre la pileta, sino que está por arriba. Y acá abajo hay un recolector que hace que el agua vuelva a la pileta. Esto tiene una gran ventaja que es que el agua está siempre en contacto con oxígeno. O sea, ese agua va a ser pulverizada en el aire, va a arrastrar oxígeno, o sea que nunca voy a tener problema de oxígeno. Mis bacterias aeróbicas van a funcionar siempre al 100%. Necesitamos sí o sí una bomba que chupe y que haga esa aspersión. Pero si ya habíamos pensado en una bomba, podría ser un sistema bastante interesante, que además, si lo hago de alguna forma más o menos artística, y acá
usan la cabeza ustedes, técnicos en jardinería, puedo incluso lograr un efecto extra de movimiento de agua, de que caiga en forma de lluvia, cascada, fuente. Puedo agregar un efecto artístico extra a esa caída de agua. Y piensen que ese poquito más de potencia o ese poquito más de construcción que voy a gastar me va a hacer que mi filtro sea mucho más eficiente al momento de sacar el amoníaco del sistema. ¿Sí? ¿Qué es un filtro de Carnes? El Carnes es un filtro que en vez de usar piedra usa unas piezas de plástico. Son unas piecitas de como unos cilindritos de plástico muy porosos, muy porosos. Entonces, justamente esas piezas de plástico ofrecen una superficie para que las bacterias críen ahí. Y tiene un efecto extra, que al inyectarle aire, porque el filtro de carne son esas piezas, y se le inyecta, tiene un aireador, el agua entra burbujeando, provoca un movimiento que hace que las piezas choquen entre sí y vayan rompiendo esos lodos que se forman por las bacterias muertas. Las bacterias, como cualquier ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere, y cuando mueren, van formando como una película, van formando como una baba, van formando como una gelatina, que me va quitando superficie de trabajo de las colonias nuevas. Pero si esas piezas de plástico están en continuo movimiento y se chocan y las van rompiendo, eso se va cayendo, se va a depositar en el fondo y lo voy a tener que retirar, pero siempre voy a tener en esas piezas de plástico, en ese calnes, siempre voy a tener una cantidad de bacterias. Estas piezas este calnes, estas piezas de plástico se usan mucho también cuando se hace reciclado de aguas grises. En alguno de los tanques de reciclado se le pone justamente carnes para que se produzca esa aireación y se produzca esa oxigenación y ese crecimiento de bacterias aeróbicas. Estos son los carnes. Fíjense que son como cilindritos, ¿sí? Arrugados. ¿Ven? Son como unos tubitos cortados que tienen como una cruz adentro y tienen todo como pelitos alrededor. Bueno, todo eso hace que en ese lugar se asienten bacterias. Fíjese que hay un burbujeo, hay una inyección de agua burbujeando con oxígeno, y esto crea un sistema de crecimiento muy bueno. Es muy parecido al otro, pero aquí tenemos un sistema interesante. ¿Se puede reemplazar esto? Sí. Yo he visto que se utilizan tapitas de gaseosa de plástico. No es lo ideal, pero ofrece una superficie interesante. O también hay gente que he visto que usa pedacitos ¿vieron esas mangueras de plástico en forma de acordeón que se usaban o se usan, creo, para pasar los cables de electricidad por la pared? Que generalmente eran de color naranja, las que yo recuerdo, pero que son todo como un caño corrugado, como que tienen una arruga, como un acordeoncito. Bueno, compran esa manguera y la cortan en pedacitos, y eso lo usan como carne y hacen su propio filtro de carnes. Hay que usar la cabeza, todo tiene solución. Bueno, las ceolitas son como una especie de piedritas que, además de tener esta superficie porosa y poder generar colonias de bacteria o albergar colonias de bacteria, tienen la particularidad de que pueden absorber el amoníaco. O sea que yo acá, al poner un filtro de zeolita, no solamente estoy criando bacterias, dándole una superficie, una casa adecuada, sino que esa casa es como que le absorbe y retiene la comida, el amoníaco. Entonces estoy cumpliendo una doble función. Ya no es que solamente el agua que pasa, las bacterias tienen que sacarle el amoníaco, sino que el agua pasa, el amoníaco queda retenido por las zeolitas, y ahí es donde las bacterias pueden proliferar mucho más. O sea, es muy interesante. Ahora bien, tiene que estar separado
el filtro de zeolita del filtro de gravas, porque al acumular amoníaco va a ser tóxico para las plantas. Entonces no pueden crecer plantas en ese filtro de zeolitas. Pero sirve. Y después este otro sistema que me pareció muy interesante, no lo he visto en la Argentina, si alguno lo vio me cuenta, que es un skimmer con un tamiz de curva. ¿Qué es esto? Este es el skimmer, ¿no? La ventana que hace que el agua absorba todo ese material o recolecte todo ese material que flota. Ahora bien, ese material, acá esto, ese material que flota cae sobre una malla, sobre un tamiz. Un tamiz es un colador muy finito que va a ir recolectando toda esa basura y me la va a tirar a un depósito que yo después lo voy a poder retirar. ¿Sí? Y usted mira, ¿y para qué hago tanto eso? Bueno, porque si no saco de esta forma la basura, recuerden que esto me va a un filtro, ¿sí? Que el filtro puede ser más o menos eficiente, pero, y que me lo va a tapar, o entra a recircular y toda esta basura que yo recolecto en el skimmer, la bomba me la manda al filtro de gravas y me puede producir una acumulación excesiva de materia orgánica. Entonces yo, parte de esa materia orgánica, la macroscópica, la más grande, la estoy eliminando antes, voy a estar disminuyendo la cantidad de materia orgánica, por lo tanto voy a estar disminuyendo la producción de amoníaco, por lo tanto voy a estar haciendo de que mis bacterias tengan que trabajar menos. Y tal vez puedo achicar un poquito la zona de regeneración, ¿sí? Pero es un sistema que hay que preverlo de antemano porque es bastante grande, trabaja con un flotante que mantiene el flujo de agua continuo para que esta malla no se tape ni tampoco que quede funcionando a media máquina, pero y va enterrado en el piso y tiene más o menos 1 metro de profundidad. O sea, si yo quiero hacer esto, voy a tener que preverlo de antemano porque es una construcción que tengo que armar antes. ¿Sí? Bien. Bueno, acá está la explicación. ¿Ven? El agua fluye sobre el tamiz de curva, el tamaño de la malla es de solo 0,3 milímetros. Piensen que en 1 milímetro, que sería el huequito que queda entre dos rayitas de una regla, me entrarían 3 hilitos, o sea, 3 cuadraditos por 3 cuadraditos, lo cual sería muy finito. Entonces eso de que todas las impurezas, pedacitos de hoja, pedacitos de bichos, pedacitos de algas mucilaginosas, todas queden retenidas. Y tiene un sistema inteligente que hace que, por un lado, quede retenida, pero que el mismo agua que viene bajando vaya eliminando las impurezas y entonces no se tape ese tamiz. Además de que hay un flotante que regula la cantidad de agua que entra y que hace que trabaje en forma óptima. Bien. La zona de regeneración. Una vez que ya hemos logrado transformar el amoníaco en nitrato, ¿qué hay que hacer? Sacarlo del ambiente. ¿Cómo? Con plantas. Y ahí es donde ese amoníaco que se transformó en nitrato tiene que ser absorbido. ¿Sí? Y las plantas, como les decía, tienen que ser plantas exuberantes, de activo crecimiento, de rápido crecimiento, un poco invasiva para aprovechar todo el nitrato que se les ofrezca. Otra cosa es que hay que hacer podas, sobre todo en la época de mayor crecimiento, justamente, que hablábamos algo de esto los otros días, me preguntaban en un estanque por qué hacían poda. Bueno, justamente para evitar que toda esa materia vegetal vieja caiga en la piscina y me aumente la cantidad de materia orgánica. Entonces, cada tanto hay que hacer una poda, sacar las partes más viejas, sacar las partes enfermas, sacar las partes feas, para que pueda la planta seguir creciendo y generando nueva biomasa. Y no tenga competencia por luz, no tenga sombreado entre ellas, ¿sí? Sino que trabajando la planta en forma óptima. Por eso se hacen podas regulares, pero más que nada en época de activo crecimiento. Eso sería
fines de primavera, principios de verano, ahí habría que empezar con las podas. En invierno por ahí no es conveniente, salvo que yo tenga muchas plantas que sean de hoja caduca o que sean primavero estival, o sea que en invierno el follaje se muera, y entonces sí, antes de que se muera y caiga la pileta, tengo que sacarlo y ponerlo en otro lugar. La zona de refrigeración puede estar integrada, se vio el filtro, ¿sí? O puede estar separada, o puede estar integrada cerca de la zona de nado, ¿sí? Puede estar en cualquier lado. O sea, fíjense acá todas las alternativas que vamos teniendo. Biofiltro y zona de regeneración, juntos. Biofiltro por un lado, zona de regeneración por otro. Biofiltro por un lado, zona de regeneración en la zona de nado, no en el medio, sino en algún lugar. O incluso puedo armar una isla. En el medio de la zona de natación puedo armar una isla con las plantas. Tengo que tener una pileta bastante grande como para que me entre una islita con la cantidad de plantas suficiente. Pero fíjense que las alternativas son muchas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una piscina donde esta es la zona de natación. Fíjense que esto tiene todas las características de una pileta que ha sido reciclada. Y no sé quién me preguntaba, fíjate que la zona de regeneración, que es toda esta, es prácticamente igual a la pileta. ¿Sí? Acá tenemos, empieza, pero además va todo el borde. Todo esto es zona de regeneración. Acá hay piedras y algunas pocas plantas, pero ya acá empieza a haber algunas colas de caballo, acá empieza a haber algunas, no alcanzo a ver bien qué es, pero aparentemente serían unos juncos, ¿sí? O sea que no solamente toda esta zona, sino que toda esta zona también es zona de regeneración. O sea que si quiero transformar una pileta tradicional en una pileta ecológica, voy a tener que pensar que mi zona de regeneración va a tener que ser más o menos igual a la superficie de la pileta que tengo como zona de nado. Bueno, hablamos de bomba, hablamos de bombeo. ¿Qué tipo de bomba necesito? En este caso, la bomba tiene que ser una bomba más o menos importante. Ya van a ver que no es una enormidad, pero la bomba tiene que mover. Y acá sí tenemos un gasto extra a lo que son las piletas de natación tradicionales, donde en plena temporada lo que buscamos es que el agua circule una vez al día. Por eso limitamos, si yo tengo una pileta de 20.000 litros y tengo una bomba de 5.000 litros hora, la voy a hacer funcionar 4 horas por día, 4 horas seguidas. Yo supongo que en esas 4 horas, a 5.000 litros hora, me va a circular toda el agua una vez. Bueno, en las piletas ecológicas, justamente como el trabajo lo hacen las bacterias, no tengo cloro en suspensión, sino que es todo biológico, el agua va a tener que circular 2 veces y media a 4. O sea, yo tengo una pileta de 20.000 litros y voy a tener y una bomba de 5.000 litros hora y voy a tener que hacerla trabajar por lo menos entre 10 y 20 horas por día, ¿sí? Entre 10, porque 2 veces y media serían 10 horas. En 4 horas me circula una vez, en 8 me circula 2, en 10 me circula 2 veces y media, que es lo mínimo que estamos viendo. Y esa circulación tiene que ser en las horas de luz de mayor radiación solar, o sea, tengo que hacer la circulación, en este caso la tendría que hacer entre las 7 de la mañana y 7 de la tarde. Sí, va a ser 10 horas. Bueno, perdón, entre las 8 y las 6 de la tarde. 10 horas por día. Ahora, si yo quiero recircular más, voy a tener que poner una bomba más grande. Y fíjense, eh, acá hay un cuadrito que les puede servir como para tener una idea, pero no estamos hablando de bombas enormes. Fíjense que una bomba de 3/4 me puede mover 12 metros cúbicos por hora, o sea, 12.000 litros por hora. O sea que
y no es una bomba tan grande, 3/4. Yo en mi casa le decía, tengo una bomba de 5.000 litros hora, o sea que, y es una bombita, creo que tiene medio caballo, medio CB. El diámetro de aspiración y el diámetro de filtrado también es importante. Fíjense que un diámetro de aspiración de entre 6 y 7 centímetros y medio y un filtrado con un filtro de 5 milímetros, ¿sí? O sea, que tenga un caño de alimentación ese filtro de 5 milímetros, pues, de 5 centímetros, porque tiene 50 milímetros, con una bomba 3/4 lo estaría haciendo. A medida que quiero mover más metros cúbicos por hora, voy a tener que aumentar el diámetro de aspiración, voy a tener que aumentar el diámetro de filtrado y voy a tener que aumentar los caballos de mi bomba. ¿Sí? Les decía, como mínimo, el sistema debe funcionar con luz. El máximo tiempo posible con horas de luz del momento de máxima radiación, porque es cuando las algas más están trabajando. Piensen que el alga va a crecer cuando tenga luz y comida. Luz, el máximo momento de exposición de luz es el mediodía y comida hasta continuamente. O sea que de noche prácticamente las algas no crecen. O sea que filtrar de noche para que se circule, para sacar el nitrógeno, no tiene demasiado sentido. Entonces conviene que se filtre durante el día, que se circule durante el día. Y ese esquema de funcionamiento va a variar de acuerdo al proyecto. Pero para tener una idea, fíjense, lo de las bombas, ¿sí? ¿Y cuánto debe circular? ¿Cuánto es el momento de mayor exposición a la luz? Y en pleno verano no deberíamos hacer circular mucho más allá de entre las 10 y las 4 de la tarde, o sea, unas 8 horas todos los días. Entonces, tendría que, de acuerdo a la cantidad de litros y eso de que tengo que pasar por lo menos 2 veces y media todo el agua, tendría que ver qué bomba se adapta para lograr eso, que sería el momento de mayor circulación. Porque después, en primavera, voy a ir aumentando a partir de 4 horas por día hasta llegar a las 8 o 9, de acuerdo a que vaya avanzando la temperatura, y en otoño lo voy a hacer al revés, voy a arrancar una vez que termine el verano, voy a ir bajando las horas a medida de que vaya bajando la temperatura. Cuanto menos temperatura, porque ese es otro factor que hace que crezcan las algas, que es la temperatura. Si yo en pleno invierno tal vez tenga que hacer circular el agua 4 horas una vez por semana, como para sacar un poco de suciedad y de materia orgánica que puede caer, pero no voy a tener un gran crecimiento de algas porque la temperatura no va a estar incidiendo. Entonces yo tengo que armar todo pensando en esos eh, esas 8 horas en pleno verano, que en esas 8 horas yo tengo que circular 3, 4 veces todo mi agua. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una pileta de 20.000 litros, tengo que circular 4 veces, son 80.000 litros. En 8 horas tengo que circular 10.000 litros hora. O sea que yo, en mi pileta, si la quisiera hacer ecológica, con una bomba de 3/4 estaría sobrado. Pero si tengo una pileta más grande, tendría que ir pensando en bombas más grandes. Eso ténganlo en cuenta cuando lo van a hacer el proyecto. Para un cliente, no para este que estamos haciendo ahora. Bueno, la biopiscina tiene que tener 2 zonas bien diferenciadas, la zona para tratamiento del agua y la zona para el baño, que deben ser más o menos iguales. ¿Qué dimensiones? A ver, otra vez, el cliente le va a pedir, pero si le dicen, ¿y qué te parece? ¿Cuánto debería medir mi pileta? Bueno, en una pileta de uso privado,
deben calcular más o menos 6 metros cúbicos de agua por cada usuario o 4 metros cuadrados. Si ustedes tienen una familia que son 2 personas y 3 chicos, estamos con 5, 5 por 4, 20, una pileta de 20 metros cuadrados, de 4 por 5 o de 6 por 3, estaría bien. ¿Sí? Y la profundidad, 1,20 m, 1,50 m, 1,60 m. ¿Sí? Eso para tener un número, ¿sí? Porque recuerden que acá en este tipo de piletas el problema es el espacio. Si yo voy a poner una pileta de 20 metros cuadrados, tengo que tener otros 20 metros cuadrados de superficie anexa. O sea, para poner todo lo que es la zona de regeneración. En piletas de uso público, ¿sí? Otra vez, va a estar condicionada por el número de usuarios por día, pero vayan pensando en que deberían darle 3,5 metros cúbicos, o sea, 3.500 litros de agua por usuario por día como base para arrancar. Si la pileta va a tener 1,5 m, 1,80 m de profundidad y debería tener más o menos 2 metros cuadrados por persona por día. Eso es lo que le va a permitir su pileta, si está bien armada, poder filtrar y regenerar el agua que va a estar conteniendo ese lugar. Y como les decía, tenemos distintas formas. Una pileta con la zona de regeneración incluida, todo junto, un solo pozo, zona de baño, zona de regeneración, esto es una regeneración integrada in situ. Tenemos una regeneración separada, ex situ, esto es lo que se podría llegar a usar en una pileta tradicional, zona de baño, zona de regeneración separada. No se guíen mucho por los dibujitos, que parece que esto es mucho más chiquito que esto, no es tanto, pero es solamente un esquema. O incluso puedo armar una zona de regeneración parcialmente separada o mixta. ¿Sí? Tengo una parte integrada y una parte separada. O sea, puedo armar como yo quiera mi pileta ecológica. Siempre una zona de baño donde no va a haber planta y una zona de regeneración donde no me puedo bañar. O sea, no podría hacer una zona de baño y toda rodeada de zona de regeneración, porque no tengo forma de entrar, a menos que le haga un trampolín y nos tiremos de arriba, pero no hay forma. Y, a ver, no es que si en algún momento algún chico se pisa acá o camina por acá, va a destruir todo, pero no es lo recomendable de que esta zona de regeneración se utilice como zona de baño. Por las bacterias, por la toxicidad que pueda haber y porque justamente va a estar rompiendo el equilibrio que se forma. De esto hablamos bastante, las especies vegetales, especies de alto crecimiento, adaptadas a la zona, por eso se usa mucho plantas nativas, que tengan el follaje permanente, largas floraciones y si son un poco invasivas, mejor. Por eso pensar en totoras, pensar en papiros, en juncos, en camalotes, sagitarias, son plantas que van a andar muy bien en mi zona de regeneración. ¿Sí? Calas, que tienen un altísimo crecimiento, si tienen buena temperatura y disponibilidad de nutriente. Achiras, son plantas que me van a poder sacar mucho nitrógeno del ambiente. Y como para ir terminando, vamos a ver los parámetros de calidad del agua. Parámetros físico-químicos. El pH de una pileta debe estar lo más cerca posible al neutro, lo más cerca posible al 7. Si bien entre 6 y 9 es tolerable, lo ideal es que esté entre 7 y 7,5. ¿Sí? ¿Qué pasa si estoy por debajo?
muy en 5, y podría agregar bicarbonato de sodio o carbonato de sodio, ¿sí? Más o menos hay que ver la pileta, hay que ver la composición del agua, la alcalinidad, pero normalmente unos 11 gramos por cada 1000 litros de agua, si no me equivoco. Después está en el apunte, chequenlo, pero cada 1000 litros de agua, 11 gramos cada 1000 litros de agua, me están subiendo más o menos un punto el pH. Si el pH está muy alto, ¿cómo lo bajo? Y con lo más común es hacerlo con ácido clorhídrico. ¿Sí? Con ácido clorhídrico. Y también ahí revisen, pero se usan algo así como 30 centímetros cúbicos por cada 1000 litros de agua para bajar un punto. Pero son cosas que se pueden usar. El bicarbonato de sodio no hay mucho problema, pero ojo si quieren usar ácido clorhídrico para bajar el pH, porque pueden llegar a tener problemas de quemado. El ácido clorhídrico es un ácido bastante complicado. La transparencia, eso es, bueno, que el criterio de que podamos ver el fondo. Aunque podemos tolerar un poquito de turbidez. El potencial redox, que es una forma de medir la cantidad de sales, debería estar entre 250 y 900 milivolts y una turbidez inferior a 5 UNF. Otra vez, puedo tolerar un poquito más si todos los demás parámetros están bien. ¿Sí? Y sobre todo esto, microbiológico, no debo tener Escherichia coli, no debo tener Pseudomonas aeruginosa y no debo tener Legionella en mi pileta, que son 3 bacterias que generalmente son anaeróbicas y que son patógenas. Todas estas producen problemas de salud en las personas. Esto tengo que estar chequeándolo cada tanto. Y algo que ya hablamos en estanques, hablamos hoy al principio y ahora para verlo un poquito rápido, el tema de la eutrofización. ¿Qué es la eutrofización? Es la acumulación excesiva o el crecimiento excesivo de algas en los estanques o piletas. ¿Y por qué se da? Ya lo vimos. Temperatura, luz y amoníaco. ¿Sí? Y en algunos casos podemos llegar a esto. Una pileta totalmente tapada de algas. Cuando yo llego a esto, voy a tener un problema grave. ¿Sí? ¿Ve lo que le decía? Amoníaco, fósforo, luz solar, crecimiento de algas. Estas algas crecen, mueren, generan más fósforo, más amoníaco, más crecimiento de algas. Llega un momento que esa espiral, esa hélice, ese helicoide, se torna tan vicioso que termina toda mi pileta tapada de algas. Entonces, si yo hago un correcto manejo y tengo bien diseñado la zona de regeneración, el biofiltro y la pileta, no debería tener este problema. Pero si aparece, bueno, perdón, ¿qué ocasiona? Se pierde la transparencia de agua y aparece un organismo patógeno. ¿Por qué? Porque las algas se empiezan a comer el oxígeno, empiezan a utilizar el oxígeno del aire. Perdón, el oxígeno del agua. Y el agua queda sin oxígeno. Y al quedar el agua sin oxígeno, aparecen estas bacterias que pueden vivir sin oxígeno. Le decía, si ya tengo el problema, una forma de evitarlo es una forma ecológica, es usar paja de cebada. ¿Sí? La paja, el residuo que queda de la cosecha de cebada, se hace en manojo y se puede poner dentro de la pileta para que se descomponga. Esa descomposición de la paja va liberando sustancias que inhiben el crecimiento de las algas. Ahora bien, dos cosas. Esta técnica es más beneficiosa como preventivo que como curativo. Si yo ya tengo alga, va a ser mucho más lento
que me mate las algas, a que si yo lo hago cuando empieza la temporada y de esa forma los compuestos se van liberando y están presentes cuando el alga quiere empezar a crecer, o sea que le inhiben el crecimiento. Ahora bien, con temperaturas de alrededor de 10 grados, ese proceso para que sea para que empiece a actuar eficientemente precisamos más o menos 2 meses, entre 6 y 8 semanas. Con 20 grados, en 2 semanas yo ya tengo funcionando todo perfecto, o sea que fíjense que a medida que aumenta la temperatura, este proceso de descomposición se acelera y el proceso es más eficiente. ¿Cómo se aplican manojos de este tipo? Fíjense acá, esto se puede poner entre las plantas, no es problema. Se puede poner entre las plantas, cosa de que, o se puede poner directamente a la zona de baño. O sea, se pone entre las plantas. Fíjense acá hicieron como una macetita donde pusieron un Anthurium, que está fantástico, está contentísimo. Y les decía, se pone entre las plantas, pero si el problema es grave, podemos ponerla dentro de toda la pileta. Ahora bien, ¿cuánta paja aplico? Entre 25 y 50 gramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque la mayor parte del crecimiento de las algas se da en superficie, no tanto en profundidad. En profundidad me voy sacando el oxígeno, pero es arriba que va a crecer. Entonces, no vale la pena calcularlo por volumen, sino que hay que calcularlo por unidad de superficie. Hoy hablábamos de una pileta de 6x3 o 6x3 y algo que tenga 20 metros cuadrados de superficie, debería poner más o menos unos 1 kilo de paja de cebada, máximo. Una vez que las algas empiecen a disminuir el crecimiento, empiecen a desaparecer, puedo hacer algo preventivo poniendo 10 gramos por metro cuadrado de paja, siempre en la zona de plantas. Lo que sí, no tenemos que excedernos de 500 gramos, de medio kilo por metro cuadrado, porque esto ya puede ser contraproducente y puede producir olores, puede producir justamente que afecte los peces porque esa descomposición puede estar sacando oxígeno. O sea, no conviene pasarnos de 500 gramos, pero utilizar paja de cebada como alguicida es un método muy eficaz. Bien. ¿Y qué mantenimiento hacemos? Al inicio de la temporada hay que controlar el equipo de bombeo, que todo funcione bien. Hay que controlar el biofiltro, ¿sí? Que el skimmer esté limpio, que el desagüe de los filtros funcionen bien, que el biofiltro y todo el borde del lago esté limpio, que no esté tapado con hojas o con restos vegetales, que haya una correcta circulación del agua en el sentido que tenga que circular, vertical o horizontal, y si es necesario hay que rellenar, poner un poco más de piedra, poner un poco más de grava o incluso poner un poco más de agua. Las paredes de la pileta hay que limpiarlas al comienzo de la temporada con un cepillo, como se limpia cualquier pileta, para sacar un poco de algas que se pueden haber formado o de bacterias, y podar las plantas, principio de temporada de verano, o sea, fines de primavera, lo que yo le decía, cuando empieza el máximo crecimiento de las plantas. Ahí hay que hacer una poda y retirarle restos de plantas que puedan estar entorpeciendo el crecimiento vigoroso. Semanalmente, bueno, limpiar el skimmer, que es el que va a sacar la basura que flota, ir controlando el nivel del agua. Piensen que en este verano que tuvimos, se estuviesen evaporando alrededor de 7 milímetros por día. Si yo no tengo un ingreso y reposición del agua, en 5 días estoy perdiendo 3 centímetros, o sea, prácticamente 2 dedos de lámina de agua en esa semana, lo cual es mucho, por lo tanto hay que ir manteniendo. ¿Qué agua le agrego? Otra vez, lo ideal es agua de lluvia, pero si no, tratemos de tener un tanque más o menos grande donde podamos poner agua de red, pero que la ventilemos 2 o 3 días para que
se le vaya el cloro, ¿sí? Si es agua de pozo, sin tratamiento se puede aplicar directamente, pero recuerden, no tenemos que meter cloro en nuestra pileta, porque si no rompemos todo el equilibrio. Entonces, o agua de lluvia o agua de un tanque que pueda, digamos, estar unos días ahí para que el cloro se evapore. Y semanalmente hay que ir viendo el biofilm que se puede formar, o sea, esa película de bacterias y algas se puede llegar a formar sobre las paredes y ir sacándolas con cepillo. Y bueno, cada 3 años hay que desarmar la bomba y hacer un chequeo completo del sistema de bombeo y ir revisando todo el perímetro de la construcción, que no haya fisura, que no haya rajadura, que no haya daños importantes, y si los hay que repararlos, y también, por supuesto, hay que desarmar el skimmer entero y limpiar todo lo que es, no el skimmer en sí, sino todo lo que es la parte de atrás, que es donde se acumula la basura. Y la limpieza diaria, podemos usar robot de limpiafondo, recuerden que es una pileta normal, o podemos usar estos aspiradores de lodo de fondo, que es lo que usamos normalmente en cualquier pileta, que nos va a ir permitiendo mantener nuestra pileta limpia de tierra, de barro, de restos vegetales que puedan irse al fondo. Y se acabó.